Entonces, si les parece, la idea de estos espacios, espacios chicos, espacios íntimos que estamos ahora trabajando, y este es el primero, se llaman conversatorios. Así que gracias a todos por unirse. Mi nombre es Camila Vargas, soy socio director de Kite Group, y desde que comenzó la pandemia hemos tratado de generar estos espacios con distintas, como estábamos hablando, industrias, distintos países, y son espacios de aprender, de conversar, de alguna manera de compartir entre todos nosotros lo que nos está pasando, y como profesionales, la mayoría de recursos humanos, algunos del mundo de la educación y demás, poder co-construir en este mundo tan adaptativo que estamos viviendo soluciones. Así que para mí es un gusto enorme hoy en esta primera charla de conversatorios con expertos, como he llamado, darle la bienvenida a Naisa Gormaz. Naisa es psicóloga y tiene un PhD en psicología organizacional de la Universidad Católica de Chile. Ella además tiene un máster en psicología y gestión de cambio de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Hoy en día es profesor full time y directora académica del centro, y corrígeme si lo digo mal, del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, Naisa, aparte de su trabajo, digamos, académico y de consultoría, trabaja mucho en el mundo de la investigación, y quienes nos siguen en redes sociales probablemente han visto que ella escribe mucho. Nosotros hemos compartido algunos de los artículos que ella hace para distintas publicaciones, incluido América Economía y otras más. Así que le pedimos a Naisa que nos acompañe hoy porque nos llamó mucho la atención en muchos de esos artículos que ella ha venido trabajando, cómo desde lo organizacional, cómo desde la parte un poco humana, empezamos a pensar en este famoso, entre comillas, nuevo normal, porque ya ni siquiera sabemos qué es el nuevo normal, y desde ese lugar poderlo ir conversando. Muchas gracias a todos los que enviaron preguntas, yo acá las tengo conmigo. Nosotros encontramos que habían como 4 grandes áreas cuando nos hacemos la pregunta de cuáles son las 2 inquietudes frente al famoso retorno o al nuevo normal. Nos encontramos 4 grandes como espacios, y ojalá alcancemos a conversar con Naisa de lo que más podamos. Hubo muchas preguntas alrededor del futuro. Esta es divina, ¿cómo será? Probablemente nadie sabe, pero podemos empezar a imaginarnos escenarios. Naisa nos va a hablar de eso, cómo hacerlo, cómo volver, cuánto abarca este nuevo normal. Todo este tema como de futuro es una gran inquietud que hoy vamos a tratar de abordar. La segunda gran inquietud de muchas personas fue alrededor de los empleados, los colaboradores, las personas que habitan en nuestras organizaciones y nosotros mismos. Y en particular encontramos muchas preguntas alrededor de cómo manejar el miedo al retorno, cómo manejar la inseguridad, la sensación de pánico, el no querer volver al trabajo. Ya aparece, y Naisa nos corregirá, que hay una condición llamada el síndrome de la cabaña, no quiero salir de casa. Entonces hubo muchas preguntas alrededor del miedo, la ansiedad, la expectativa de las personas. La tercera área tuvo que ver mucho con cultura. En este nuevo normal, temas como cómo cambiamos los hábitos, cómo incluso capitalizamos los aprendizajes y los volvemos ya parte de nuestro ADN. Y la última pregunta tuvo que ver, área de preguntas, con liderazgo, y nos gustó mucho. ¿Qué necesitamos ir preparando a nuestros líderes para que puedan acompañar en esta etapa? Así que vamos a tratar, yo voy a estar acá, tengo acá todas las preguntas que ustedes nos enviaron, así que voy a tratar de ir acompañando en este conversatorio a Naisa, y sin más le doy la palabra a Naisa y empecemos a conversar, Naisa, de este futuro. El chat está abierto, si alguien quiere conversar, hablar, poner sus comentarios, bienvenido a hacerlo. Así que gracias, Naisa, por regalarnos este espacio para estar todos juntos. Hola, ¿cómo están? Los quiero saludar en este día tan, al menos en Santiago de Chile, brumoso, después de que hemos tenido unos días de bastante calor, y muy contenta de estar acá conversando con ustedes. Yo también soy profesora asociada de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, así que tratando de ver esto desde un punto de vista académico, pero también aplicado, y como estábamos conversando antes con Hugo, al inicio, antes de que comenzara esta charla, mirando, tratando de ver un futuro que se ve muy incierto y que está cambiando de manera muy rápida. Eh, Publicaciones de McKinsey, por ejemplo, dicen que este es un nivel estamos viviendo un nivel de incertidumbre nunca antes visto a nivel global, y eso también es bueno tenerlo presente. Antes de comenzar
como para darle un marco a esto, yo les quiero comentar respecto a un modelo, que es el modelo SCARF, que nos va a permitir enmarcar parte de nuestras reacciones ante este nivel de incertidumbre y de alguna manera peligro que podemos estar percibiendo. Quiero compartir con ustedes pantalla. Quiero compartir con ustedes este modelo, quizás algunos de ustedes lo conocen, eh, pero es muy útil por la siguiente razón. Nos permite entender un poco, básicamente, dónde estamos desde nuestra fisiología, que es aquella que también nos permite movernos en el mundo y tiene un fuerte impacto en la forma en la cual nosotros percibimos los estímulos de afuera y reaccionamos. Este modelo fue compilado por David Brock y básicamente lo que dice es que tenemos de alguna manera ciertos conjuntos de respuestas que van en dos sentidos, buscando recompensa, cosas que nos hacen sentir bien, pero también aquellas cosas que pueden ser cosas que percibimos como amenazantes y de las cuales nosotros nos alejamos y consideramos como amenaza, principalmente en el ámbito social. El ámbito social es lo más importante, o sea, hay muchas cosas importantes, pero tiene un tremendo espacio en nuestro cerebro, en nuestro funcionamiento mental, porque vivir en sociedad es lo que nos permite mantenernos con vida. Entonces, comentarles lo siguiente. Nosotros tenemos la posibilidad de influir y colaborar, de alguna manera, cuando estamos considerando estos temas, y de alguna forma tenemos posibilidades de tender puentes con las personas que trabajan en nuestras organizaciones. Pero, si no tenemos en cuenta esto, aparece entonces esta respuesta de amenaza, o de lucha o huida. ¿A qué alude? Esto es una sigla que tiene que ver con estatus. Estatus tiene que ver con mi sensación de importancia respecto a cómo me siento con otros. Actualmente esto está bastante amenazado para muchas personas que tienen temor de perder su trabajo, tienen temor de que su organización se achique, tienen temor de que de alguna manera su rol se vuelva mucho menos relevante o que le quiten personas a cargo, etc. Y eso es algo que claramente nadie quiere hacer en forma intencional, pero es bueno tener presente. Otro elemento importante y que es uno de los elementos más capitales en este ámbito es nuestra necesidad de certeza. Los seres humanos pueden adaptarse al cambio, pero no les va muy bien con el tema de la incertidumbre. Ahora nosotros generalmente, antes pre-pandemia, tenemos un marco en el cual hay varias cosas que no podemos de alguna manera definir, son inciertas, pero hay un marco de temas que sí sabemos que teníamos que ir al colegio, a la universidad, al trabajo y que habían ciertos horarios. Ahora todo eso está de alguna manera en stand-by, en veremos, y nadie sabe muy bien cuándo esto va a resumir o de alguna manera cómo va a cambiar. Eso está generando constantemente un gasto mental de cómo va a ser, y es bueno también tener presente que vamos a estar un poco más distraídos que usualmente, porque estamos tratando de manejar múltiples escenarios, para los cuales en muchos casos no tenemos respuesta, pero que estamos constantemente tratando de buscar certeza en la incerteza. Pero eso también tiene, como vamos a ver después, un tremendo valor para quienes están trabajando con personas en organizaciones, que es cómo buscamos instancias donde hayan pequeñas certezas para que el sistema cognitivo, nuestro sistema emocional, pueda encontrar ciertos anclajes. Otro elemento es la autonomía, y tiene que ver con cuánto control nosotros sentimos que tenemos sobre el ambiente y los eventos que ocurren. Es un poco de más decirlo, pero también esta pandemia nos ha puesto en un lugar donde nuestra autonomía se ha vuelto muy reducida, partiendo porque tenemos que estar en nuestras casas y quedarnos cuando no queremos quedarnos y dejar de hacer cosas que seguramente queremos hacer. Otro elemento importante y que también es muy relevante en el ámbito organizacional es la relación. Nosotros estamos cableados biológicamente para tener relaciones significativas con otras personas y como les comentaba anteriormente, hay un instinto de sobrevivencia a la base. Solo el ser humano no sobrevive. En conjunto, en un clan, en un grupo, en una comunidad, sus posibilidades de sobrevivir aumentan muchísimo. Por eso, para nosotros es tan imperativo tener buenas relaciones. Esto se traduce en el ámbito organizacional, aunque es nuestras relaciones de pertenencia, esto de estar viendo constantemente a nuestros colaboradores, nuestros pares, etcétera, se ha perdido, y una de las cosas más importantes que he escuchado es esta interacción informal, en la cual yo también tengo una relación no solamente a nivel
trabajo, sino que también comparto parte de mi identidad como persona más amplia. Y eso también, lamentablemente, ha estado de alguna manera disminuido. Y por último está el tema de justicia, que tiene que ver, o fairness en inglés, que tiene que ver con la sensación de ser tratado justamente, y que también vamos a ver que tiene un elemento muy importante en la forma en la cual nosotros dentro de las organizaciones podemos manejar estos temas. Dicho eso, entonces, Cami, comencemos con las preguntas. Esto es para darles el marco y yo voy a estar constantemente, de alguna manera, haciendo contrapuntos con esto. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta tiene que ver con justamente este futuro. ¿Qué será lo normal? ¿Cuáles serán las evidencias que estamos en lo normal? Preguntaba alguien. ¿Cuáles son los hábitos de ese, entre comillas, nuevo normal? ¿Cuáles son algunas de esas buenas prácticas que quisiéramos nosotros implementar? ¿Cómo hacer ese nuevo normal? ¿Cómo irnos preparando a ese futuro? ¿Qué nos quisieras contar en eso? Mira, en eso, y eso lo estábamos conversando ayer contigo, mucho de lo que se ha escrito y también se ha basado en pandemias anteriores que no han tenido nunca esta escala, pero sí nos permiten entender la reacción de las personas, es que generalmente post pandemia el mundo nunca es igual a como era anteriormente. La idea, y esto tiene mucho que ver con nuestra necesidad de certidumbre, esta esperanza de volver de alguna manera, que se puso un stop y después volvimos a aquello donde dejamos todo en marzo, lamentablemente parece no ser viable. Vamos a volver a un mundo muy cambiado. Cada uno de ustedes, dependiendo del lugar donde estén, van a tener estas cuarentenas obligatorias que van, de alguna manera, algunos expertos piensan que van a ser cíclicas. Vamos a salir y en algún momento quizás va a haber un pic de casos nuevamente y nos van a volver, de alguna manera, a ponerse restricciones al movimiento de las personas. Esto va a implicar que el nuevo normal, entre comillas, va a ser un normal muy distinto al anterior y un normal que de alguna manera se va a extender mucho en el tiempo por una razón bastante sencilla y bastante tremenda, en el sentido de que no hay vacuna. Mientras no haya vacuna de alguna manera disponible para poder frenar estos contagios, vamos a tener que coexistir con el COVID-19 como parte de nuestra vida diaria. Entonces, eso implica cosas muy relevantes como pensar que hay que tomar decisiones y vamos a tener que empezar a pensar cómo nos vamos a planificar hacia ese futuro incierto. Cada uno de ustedes tiene organizaciones que tienen diferentes escalas, algunas más pequeñitas, otras más grandes, pero una de las cosas que sí han empezado a surgir y que parecen ser muy relevantes, esto viene de una propuesta que hace McKinsey, la consultora internacional, y que a mí me hace mucho sentido, estábamos conversando también eso con Camila, que es la posibilidad de tener a alguien dentro de su propio equipo. Claramente las personas están seguramente con muchas cosas que hacer, pero esto es sembrar de alguna manera para el futuro. Tener un par de personas que estén de alguna manera monitoreando qué va a pasar a futuro en su área específica, en su rubro específico. Hay muchísimo ruido en el ambiente, todos los días sale información que puede ser incluso contradictoria, pero teniendo a personas que de alguna manera dentro de su rol tengan la posibilidad también de empezar a recabar información relevante en dos puntos importantes. Uno, el avance de la pandemia, cómo es controlada. Dos, el impacto económico que tiene para ustedes. Y unido a eso, cuáles son las políticas públicas o gubernamentales que van de la mano a eso. Si alguien está de alguna manera mirando eso y dando información relevante a las personas dentro de la organización, especialmente los que toman decisiones, es mucho más fácil. Es muy difícil estar constantemente, si yo estoy a cargo de una organización, viendo información, buscando las cosas nuevas y además tratando de organizar esto en una situación de crisis. Vamos a tener que trabajar en dos líneas. Una que tiene que ver principalmente con manejar la crisis actualmente y los incendios que van surgiendo, la adaptación que va surgiendo, pero paralelamente, y esto seguramente muchas personas no lo ven porque están muy atrapadas en el día a día, pero parece ser muy importante, una línea paralela donde yo estoy pensando a futuro y visionando diferentes escenarios posibles, pero adquiriendo información relevante para poder entender, espérate, hubo un cambio de ley, que puede pasar claramente, vemos que todos los días hay cambios. Mira, sabes que la forma en que se va a entregar salud va a ser totalmente distinta. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Sabes qué? El comportamiento del consumidor está cambiando. Hay una erupción tremenda, esto puede sonar de perogrullo,
pero cada uno de ustedes lo debe haber visto, de cómo vamos a avanzar nuestros procesos de digitalización. Aunque para algunas empresas más chiquititas eso así como, ¿qué? ¿Cómo de alguna manera nosotros podemos subirnos en ese carro y empezar también a encontrar personas o expertos que nos ayuden en eso, y aquellos que están prestando esos servicios, encontrar las oportunidades para poder trabajar en eso? Hay personas que le llaman a esto la fase de manejo de la crisis. Por lo tanto, vamos a estar constantemente con una mano puesta en el pulso de lo que está pasando diariamente, que seguramente va a tomar gran parte de nuestra fuerza y de nuestro trabajo y de nuestra dotación, pero también es muy importante estar mirando con un ojo al futuro. Y para eso tener un equipo, una persona que esté destinada a recabar información importante y tomarle el pulso a lo que le va a pasar a mi organización, ¿ya? También una cosa importante de cómo se vuelve, hay ciertas personas que están haciendo en países principalmente en Europa, porque ellos llevan la delantera. ¿En qué sentido? Sufrieron el pic de contagios mucho antes que nosotros, entonces podemos ir mirando su experiencia, es que están empezando a ver qué protocolos van a tener para que vuelvan las personas a la oficina. Hay países en los cuales ya se está reanudando esto. En Inglaterra ya se está hablando de retomar la normalidad dentro de estos nuevos cambios, pero esta normalidad es muy cambiada. ¿En qué sentido? Por ejemplo, estábamos hablando con Camila que Colombia ya de alguna manera entregó como una especie de directriz de qué es lo que tiene que tener una oficina para que la gente pueda volver. Inglaterra tiene una especie de procedimiento de varias páginas. ¿Qué implica esto? Que el distanciamiento social es algo con lo cual nos vamos a tener que habituar a trabajar y empezar a mirar cómo eso se traduce en la forma en la cual nuestro espacio físico funciona. Dado que nuestros espacios físicos no se van a agrandar mágicamente, sino que tenemos aquellos que habíamos dimensionado para personas sin distanciamiento social, lo más probable es que haya que volver en turnos y de alguna forma empezar a planificar quiénes son las personas más importantes y claves que necesito que estén presencialmente en ese lugar, una vez que se levanten las cuarentenas, ¿ya? Y posteriormente empezar a pensar, cuando empiece a volver las personas, lo más probable es que vamos a tener que hacer como un sistema de turno, donde haya gente que vaya un lunes, un miércoles o un viernes, porque no podemos tener la misma cantidad de personas en un mismo lugar físico. Estaba leyendo cosas muy, que pueden sonar muy, como de alguna manera anecdóticas, pero habían personas que estaban haciendo cálculos y decían, hay cierta cantidad de personas que admite un edificio con ascensor, porque si tenemos que cuidar la distancia social, que caen, no sé, 2 personas o 3 personas en el ascensor, una persona podría estar media hora esperando un ascensor para subir. Y estas cosas van a seguir pasando porque uno las va a ir descubriendo a medida que vaya implementando esta idea de volver a trabajar. Otro tema que es muy importante, creo yo, que es, dado que vamos a estar con este ámbito híbrido, donde vamos a tener personas trabajando presencialmente, seguramente una porción mucho menor, también vamos a tener un montón de personas trabajando online. ¿Cómo pasar esta etapa de emergencia, donde las personas las pilló de alguna manera como estaban dentro de su casa, una cosa que puede ser anecdótica, pero es muy importante tener los implementos necesarios para hacerlo? Por ejemplo, a mí me ha tocado tener varias videoconferencias con personas sentadas en la silla de su comedor, que está hecho para comer, pero no para tener una reunión y estar sentado en ella 8 horas. Cómo yo empiezo a ayudar y hacer ciertos arreglos para que la gente que está trabajando en sus casas ya tenga de alguna manera, mientras dure esto, que se espera que sea más o menos hasta el 2021, esta idea media mixta entre presencial y teletrabajo pueda proyectarse en una cosa un poquito más, de alguna manera, pensada. Lo mismo pasa si yo voy a invitar a las personas a volver al lugar de trabajo, que es una pregunta que aparece muchísimo entre varios de ustedes. Primero que nada voy a tener que tener claridad, que tengo que tener elementos mínimos de seguridad, que voy a tener que ser muy claro con la gente con la que estoy trabajando. ¿Cuáles son los protocolos de limpieza? Que van a tener que cambiar. Incluso se está hablando de una cosa bien interesante, que lo más probable es que los lugares de trabajo se vuelvan, además de que tengan este espacio como de alguna manera mucho más espaciado, van a haber muchas señaléticas, como de repente uno puede ver en el metro, en el subterráneo, donde dicen por acá una persona en una dirección y por acá sale otra persona en otra dirección. Y está leyendo también, esto es mucho más a futuro, pero puede que llegue pronto, que hay ciertas aplicaciones donde de alguna manera vía Bluetooth te pueden avisar si te estás acercando demasiado a alguien y va a empezar a sonar. Entonces viene una circunstancia en la cual
independiente de cuál sea la forma en que ustedes ya preparen la llegada de sus colaboradores, aquellos que consideren esenciales para que vuelvan al ámbito presencial, es de alguna manera darles un tiempo a cada uno de ellos para poder acostumbrarse a esta nueva dinámica. Especialmente en sociedades latinas va a estar presente esto de todavía saludarse de beso, darse la mano, y van a ver de alguna manera ciertos acomodos en los cuales yo no puedo acercarme a la persona. Y otra cosa que me he dado cuenta, vamos a estar con mascarilla, vamos a tener que gritar más. Si ustedes se fijan, cada vez que han ido a alguna parte, por ejemplo, una farmacia, la gente no lo entiende a uno. Y uno no entiende a la gente porque le falta una información muy vital, que es esta parte de la cara. Por lo cual también estar atentos a que vamos a tener que hacer un poco más de esfuerzo cognitivamente para entender lo que el otro quiere decir. ¿Ya? Acá les quiero mostrar una cosa interesante, solamente a modo de alguna manera de inicio de algunas ideas que hay respecto a cómo va a funcionar este tema. Por ejemplo, bueno, en algunas oficinas, porque además estos arreglos son muy caros. Esta no es mi área de experticia, pero me parece interesantísimo porque de alguna manera sí la investigación muestra que la forma en la cual está dispuesta la arquitectura, el diseño de una organización, la interacción humana, se amolda a eso. Por lo tanto, la forma de interaccionar va a ser distinta. Si se fijan acá, tenemos a unos cubículos y ya estas plantas libres van a tener que tener esto de alguna manera bastante más sellado, las personas van a estar de alguna forma recubiertas con su propia mascarilla de plexiglas o de vidrio, etc. De hecho, algunas personas les ponen como en forma divertida sneeze glass, que es como de alguna manera estos vidrios para cuando la gente esté estornudando. Acá tenemos otro caso, que es lo que está proponiendo WeWork, que también está muy complicado porque lo suyo es dar coworks, y si ustedes se fijan, acá los puntitos celestes tienen todo que ver con cómo se va a empezar a ocupar el espacio y cómo de alguna manera estas personas van a empezar a interactuar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ustedes también están pensando desde ya la forma en que su oficina va a ofrecer estas garantías? ¿Qué tipo de elementos ustedes van a tener que tener? Unas cosas que parece que se van a volver algo tan importante como tener un computador, va a ser tener de estas como puestos con jabón antiséptico o alcohol gel, y también vamos a tener que tener muchas cosas de estas como, oiga, se le olvidó su mascarilla, acá tenemos mascarilla, cada uno traiga sus guantes, tenemos guantes. Todos esos elementos también van a empezar a surgir. Y las personas van a decir, mira, yo me quiero cambiar la mascarilla todos los días. Y tú vas a decir, ay, pero tenemos que negociar, porque esto está complejo. Y de la mano de eso también, yo creo que hay que tener en cuenta que la comunicación se ha vuelto fundamental. ¿Cómo ustedes van a hacer esto? Lo más probable es que van a haber personas que van a estar ofreciendo servicios para ayudar en esto, porque uno no tiene por qué saber cómo trabajar en su oficina y transformarla en un espacio de distanciamiento social. Pero, ¿cómo mostrar a la gente que está trabajando en mi organización, que una vez que ellos empiezan a volver, nosotros como organización estamos haciendo lo posible, en la medida de lo humanamente posible, para ofrecer un ambiente lo más limpio y seguro posible? Vienen otros cambios que claramente ya muchos de nosotros no podemos hacer, pero sí viene toda una idea de que ya, por ejemplo, los elementos de acondicionamiento de aire no hagan recirculación, sino que utilicen y metan siempre aire nuevo y saquen el aire usado hacia afuera, lo cual requiere también otro tipo de manejo. Entonces, creo que es muy importante al momento de que algunas personas empiecen a volver a su organización, desarrollar algún tipo de pequeño proceso de reorientación. ¿Dónde voy? ¿Cómo se usan los baños? ¿Quién va primero? ¿A qué distancia estamos? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo va a ser el manejo de alimentos? Otro elemento que viene importante, pero que también va a tomar un tiempo de adopción, es todo aquello que sea sin toque, sea touchless. Puertas que se abren sin tocarla, o incluso cosas muy sencillas como que un basurero ojalá se toque con el pie y no tenga que de alguna manera tocarse con la mano. Todo ese tipo de cosas van a ir adoptándose a lo largo del tiempo y claramente dependiendo de la capacidad adquisitiva que tenga cada organización. Pero ¿cómo yo puedo empezar a decir, mire, con lo que tenemos, esto es lo que sabemos y esto es lo que nosotros vamos de alguna manera a planificar para poder trabajar?
una cosa muy importante es al momento que ustedes crean que ya pueden empezar a volver personas, esto ya esté hecho de antemano. No en el momento en que lleguen las personas, digamos, uy, bueno, ¿cómo vamos al baño? No sé, a ver, pensemos. Porque inmediatamente yo me pongo a pensar como colaborador, espérate, si no han pensado en esto, ¿cómo está el aseo acá? ¿Me conviene venir para acá? ¿Es peligroso? Porque además, muchas de las personas con las que ustedes están trabajando, y esto Camila les llamaba el síndrome de la cabaña, puede tener cualquier nombre, pero básicamente la idea de que en el lugar donde estoy yo estoy mucho más seguro, va a costar salir de ahí. Y de alguna manera, como les digo, lo más probable es que esta transición va a ser gradual. Y otra cosa que no es menor, hay algunos negocios, rubros que son muy presenciales, pero hay muchos otros que tienen un componente presencial de front desk, pero hay todo un espacio que parece ser que podría estar trabajando en alguna gran parte de su tiempo en forma remota. Y ha empezado a surgir toda una conversación no menor, que puede que también sea puesta sobre la mesa por personas que trabajan con ustedes, sobre cuán útil es que tengamos una oficina si hemos podido seguir produciendo todo este tiempo. ¿Qué es lo que dicen algunos expertos, especialmente urbanistas? Es que es muy probable que a futuro muchas organizaciones tengan lugares físicos, pero que sean principalmente para juntarse a elementos que sean de tipo interacción social con colaboradores y hacer, por ejemplo, brainstorming o cosas que es mucho más difícil hacer en forma mediada. Pero una vez que yo tengo esta sala de reunión, esta forma de comunicarme y de conectarme, vuelvo quizás a un entorno más remoto donde hago mi trabajo como contribuyente individual. ¿Ya? Todas esas cosas están empezando a surgir y esta idea de organizaciones que decían, por ningún motivo vamos a tener flexitime acá o vamos a hablar de trabajo remoto, se han vuelto de alguna manera obligados de un día para otro a hacerlo y claramente va a poner sobre la mesa la idea de cómo continuar a largo plazo, por algunas personas o varias personas, el hecho de seguir trabajando en teletrabajo, ya sea todos los días o un par de días. ¿Ya? Y como les comentaba, lo más probable es que de aquí en adelante, al menos todo el 2020, vamos a tener este sistema mixto. Maisa, muchas gracias. Acá estamos tomando algunas notas que ojalá al final alcancemos como con los grandes tips, pero yo definitivamente hay como dos o tres temas claves. Yo creo que cuando Naisa dice no sabemos el futuro, planeamos escenarios y creemos un equipo de avanzada que esté dedicado a ver el futuro. Cuando yo hablo con mis colegas de recursos humanos, veo mucha gente todavía muy metida en el hoy, en el manejo de la crisis y la contingencia. Entonces, una recomendación muy interesante es quizás saquen a una o dos personas de la crisis y que ponga, como decía Naisa, una mirada en el futuro, porque miren todo lo que hay que preparar. Están los temas legislativos que cada país tiene. Está el tema comunicacional que hay que ir preparando, los espacios físicos que quizás incluso requieran inversión. Y también hacernos a la idea que probablemente un escenario bastante posible es que vamos a vivir en este mundo mixto. Unos yendo físicamente a los espacios y mucha gente todavía desde sus casas, y eso implica obviamente toda una readaptación. Hugo habla sobre la tecnología, quizás un equipo de avanzada que está mirando qué aplicaciones están saliendo que puedan ser útiles e irlas preparando desde ya. Dicho Efectivamente. eso, yo creo que el otro tema que muchas personas preguntaron es el tema emocional, Naisa. O sea, muchas preguntas tienen que ver y te las leo. Cómo lidiar con las personas que tienen temor de volver a la oficina, cómo darles seguridad, cómo manejar el temor al contacto físico, cómo controlar el miedo, cómo manejar las expectativas en relación a cómo será esta nueva forma de operar. Si pudieras darnos un poco de tips en ese contexto, yo creo que sería muy útil para este grupo. Mira, hay una propuesta de una persona que se llama profesor de Harvard, que es Pepe Guigeri, que me parece muy interesante y muy útil. Él menciona que en esta época de crisis, más que un líder visionario, la visión es muy importante, pero en este caso estamos en una situación más bien excepcional, se necesita un líder, personas que ejerzan liderazgo de tipo más bien contenedor, entendiendo que estamos en una situación nunca antes vista, a una escala nunca antes vista, es decir, uno dice, bueno, anteriormente un país estaba en crisis y uno dice, bueno, me voy a otro país o mira cómo están allá. Acá en general la mayor parte de los países, con mayor o menor cambio, están siendo afectados profundamente por este tema y van a venir circunstancias de recesión económica importante y de pérdida de trabajo importante. Por lo tanto, y cada uno de ustedes también no tiene una bola de cristal, por lo cual no sabe qué va a pasar con sus propias organizaciones si esta circunstancia se sigue extendiendo en el tiempo. Lo que sí se puede hacer es contener.
no solamente la persona que está a cargo de toda la organización, sino que a nivel de todos los niveles, entender que estamos en una circunstancia en que las personas están viviendo con niveles de incertidumbre altos, por lo tanto, como les comentaba, están mucho más distraídas, están mucho más, de alguna manera, interferidas, porque además no solamente pasa eso, sino que si tienen familia, tienen que hacerse cargo de su familia 24/7. Entonces, estamos en un experimento que va a tener, una vez que la gente salga de las cuarentenas, la gente dice, listo, nos mejoramos. ¿Qué es lo que dice la literatura respecto a circunstancias anteriores? Por ejemplo, el SARS o el MERS en la época del 2000, en la década del 2010, que las personas tuvieron muchos síntomas o, de alguna manera, elementos perturbados por largo tiempo. Temor de volver al trabajo, temor de interactuar con otros, en algunos casos burnout, cansancio. También te están pasando cosas de que estar dentro de mi cabaña o de mi departamento tampoco es tan maravilloso y me están empezando a pasar cosas de tipo emocional. Entonces, sin que volvamos, o sea, vayamos a pensar de que las personas a cargo se vuelvan psicólogos o terapeutas, sí tener apertura a pensar que van a haber muchos más problemas de tipo emocional y también se va a necesitar más contención. Y también ustedes mismos tienen que buscar mecanismos de contención. Si yo estoy escuchando los problemas que tienen las personas dentro de mi organización, ¿dónde alguien me contiene a mí? Es muy importante empezar a diseñar ese tipo de elementos como un procedimiento, no que pase emergentemente, porque lo más probable es que ustedes van a terminar muy sobredemandados y sin saber qué hacer. ¿Qué es lo que propone Petriglieri? No es que ustedes tengan la solución a los problemas, solo escuchar y empatizar ya es muy útil para poder de alguna manera bajar los niveles de ansiedad. Otro elemento muy importante del liderazgo contenedor tiene que ver con tratar de mantener sobre la mesa la mayor cantidad de información posible que ustedes puedan tener. Nadie está obligado a lo imposible, ojo, absolutamente, pero sí, como les comentaba anteriormente, podemos encontrar pequeños espacios o cosas un poquito más amplias de certidumbre y decir, este tema es así y así hasta el momento con estas condiciones. Estos otros temas no lo sabemos, estamos esperando más información. Y de la mano de eso va un tema que no es menor. Hay una encuesta que hizo Gallup y Qualtrics en abril en varios países en Europa, y una de las cosas que estaba mostrando a colaboradores que están trabajando en teletrabajo es que muchas personas pensaban que era importante tener una vía de comunicación constante. Habían algunos que decían, mira, yo nunca sé lo que está pasando, yo necesito, era como el 80%, no me acuerdo, un montón de gente que al menos una vez a la semana haya un comunicado de la organización para saber cómo vamos andando, y qué está pasando, y cuáles son las principales iniciativas, etcétera. Y además de eso, estos microcontactos que seguramente todos ustedes están haciendo, pero que se hacen muy importantes, de ir chequeando y tomando un pulso de las personas, de mis equipos, para saber cómo están semana a semana. Por eso les digo que es muy importante que ustedes también encuentren formas de contenerse a ustedes mismos, porque si estamos en puestos de responsabilidad, la gente nos mira para saber qué hacer. Y eso requiere mucho esfuerzo y también estar centrado. Si yo estoy absolutamente asustado y las personas me dicen qué va a pasar, yo digo, no sé, nuestra organización puede irse por la borda. ¿Cómo yo logro de alguna manera contenerme buscando elementos, personas importantes para ello, para poder también ser una fuente de contención? Que, ojo, no soluciona los problemas que no puede solucionar, pero sí da espacio para contener, para comprender, para dar tiempo para que las personas se adapten y también, de alguna manera, para dar información clara y pertinente y de alguna manera que sea contingente. No nos sirve una comunicación cada mes, sino que ojalá una comunicación de la organización en forma semanal para poder decirle a la gente en qué estamos, qué sabemos y qué no sabemos. Otro tema que yo creo que es sumamente importante respecto a esto tiene que ver con el holding institucional. No solamente yo puedo hacer un liderazgo contenedor a nivel personal, sino que también a nivel de políticas de mi organización. Como hablamos con Camila, la cultura se vuelve sumamente importante. ¿Cómo la cultura se va a traducir? Lo que yo digo en el papelito, que está pegado muchas veces en las paredes de la organización y en la página web, y lo transformo en acciones reales cuando la gente va a decir que más lo necesita. Nuestras personas, nuestros colaboradores son lo primero. ¿Cómo se traduce eso en acciones?
de modo que haya coherencia entre lo que yo estoy diciendo, desde el punto de vista de lo que dice la organización que es importante a nivel cultural, y lo que realmente voy a hacer. Pero las personas también van a ser muy sensibles, y aquí está el tema de justicia, de no ser tratadas justamente. Oye, nos dijeron que las personas son lo más importante, pero parece que no. ¿Cómo vamos a hacer esa traducción? Y otro tema muy relevante es cómo las políticas van a ser claras. Uno de los elementos que yo escribí en una de las columnas que es importante, el teletrabajo tiene un montón de alguna manera, dificultades para ser traducido. Para muchas personas el hecho de poder ver a la persona en forma presencial era la forma de poder medir su productividad. Bien o mal, pero esa era su forma. Como cuando pasemos a formatos remotos, que ahora parece que van a estar más extendidos, por lo que hemos comentado, voy a tener una forma de hacer un tracking de desempeño que sea justo para las personas y que no tenga que ver con, oye, ayer te vi a las 4 de la tarde en Slack o en cualquier tipo de sistema que uses y no estabas conectado. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar por tiempo conectado, vamos a definir claramente que esto es por producto, por objetivos, y cómo vamos a hacer esa medición de modo que sea percibida como algo justo. Porque de aquí en adelante esta es la forma en la cual la gente va a ser evaluada y depende de su evaluación de desempeño, sus bonos y su posibilidad de ascender, por ejemplo. Entonces, ¿en qué estamos trabajando para hacer esas políticas y esos procedimientos lo más justos y transparentes posible? Pensando que los vamos a tener que empezar a definir quizás de maneras que no teníamos pensado. Y otra cosa muy importante, las personas necesitamos ayudar a otros. Uno puede decir, pero ¿cómo si yo estoy lleno de problemas? La investigación muestra que cada uno de nosotros, cuando podemos ver a otras personas y podemos ayudarlas, se produce una cosa muy virtuosa. No solamente yo ayudo al otro, sino que me pasan cosas a mí a nivel emocional y fisiológico que a veces son incluso más intensas que cuando alguien me ayuda a mí. Me explico. Cuando yo ayudo a otro, baja mi nivel por ejemplo, cortisol, que es una hormona muy relacionada con el estrés. También baja mucho mi presión arterial y sube mucho temas como lo que son sustancias como la dopamina y otras, y también oxitocina, que es sentirme en conexión con otro, que es muy importante para nosotros. ¿Cómo yo, me imagino que parece ser que estoy pidiendo demasiado, pero parece ser importante, empiezo a activar mecanismos, darle cierta estructura para que las personas se puedan ayudar entre sí? Oye, sabemos que hay una persona que está enferma, ¿les parece que hagamos tal iniciativa para mandarle ayuda, para mandarle un ramo de flores, para mandarle una caja de alimentos si es necesario, lo que ustedes consideren pertinente? Cuando yo le digo a alguien, oye, hay que ayudar, es muy genérico, no sé cómo hacerlo. Pues si yo digo, ¿sabes qué? Tenemos tales necesidades, y quizás el aporte es este y sirve para esto, disminuye el roce de la transacción y la persona dice, ah, en esto sí yo sí puedo ayudar. Y de alguna manera también recupero un poco el control de mi situación porque hago más predecible ciertos elementos. Excelente, Naisa, me tienes acá escribiendo para las memorias tantas ideas que aprovecho y le aviso a todo el grupo. Todo lo que está diciendo Naisa estoy tratando de tomar algunas notas y van a quedar en nuestra página web en www.kaipru.cl blog, ahí pueden encontrar todo lo que estamos hablando. Yo quisiera dejar igual el chat abierto por si acaso en este conversatorio alguien quisiera tomar algún punto y complementar, pero en estos, antes de abrir el micrófono, hay un tema muy importante que varias personas preguntaron también en la encuesta y era, y ya que sabemos que este liderazgo tiene que tener estos rasgos contenedores para poder contener esta avalancha emocional, que es normal y es natural, pero está ahí. Yo escucho que hay un tema, obviamente técnico, que tiene que ver con las políticas, con los procesos y tal, pero creo que hay un tema mucho más adaptativo de cómo se preparan esos líderes para hacer un conducto que apoye a la organización en ese esfuerzo. ¿Qué ideas, qué tips quisieras compartir al respecto? A ver, hay una línea de ella es trabajadora social, creo que en Austin, en Texas, que se ha vuelto muy famosa, que es Brené Brown, que está hablando de un tema que hace un tiempo atrás era bonito, simpático para algunas personas, especialmente en el ámbito organizacional, pero hoy se vuelve fundamental. Ella investiga muchísimo sobre vulnerabilidad. Para yo poder liderar en estos tiempos, voy a tener que contactarme en parte con mi vulnerabilidad, porque yo también estoy sufriendo las implicancias de lo que me está pasando. Llevo mucho tiempo encerrado, seguramente estoy empezando a tener roces con mi familia,
todo este tipo de cosas que son perfectamente normales en una condición tan anormal. ¿Cómo yo me hago cargo de eso y también lo comparto a otros? Diciendo, mira, entiendo el problema porque a mí también me está pasando esto. Entonces, aquí viene un equilibrio que puede ser un poco exigente para los líderes, pero que es importante. Cómo de alguna manera yo contengo, también muestro mi vulnerabilidad y que estamos todos en esto, pero también viene este tema de desafiar al otro y devolverle el control y decir, mira, no todo está perdido, porque podemos quedar de alguna manera en la idea de que, oye, esto es terrible, no hay nada que hacer, ¿ya? Es como, no, pero dado esto, ¿qué podemos nosotros empezar a hacer para retomar y aumentar nuestro nivel de empoderamiento en lo que estamos haciendo? Y acá va un tema que puede sonar un poco técnico, pero sumamente importante desde el punto de vista más bien de adaptación, que varias organizaciones muy exitosas lo que han estado haciendo es empezar a aplanar ciertas jerarquías y darle mucha más autonomía y poder de decisión a aquellos grupos que están más cerca de los problemas. Algunos de ustedes quizás están familiarizados con, de alguna manera, la metodología Lean, pero en esa misma línea, darle poder a la persona que está más cerca del problema, que puede sonar de perogrullo, que es obvio, muchas organizaciones no han hecho eso, pero en esta pandemia se han dado cuenta que temas que antes tenían que escalar 3 niveles, ahora en la misma área, en el mismo nivel jerárquico, dado que estamos en esta emergencia, se toman las decisiones y efectivamente la productividad y los resultados son incluso mejores. Y lo que hace también es que yo activo a las personas dentro de mi organización, les doy un rol. No solamente yo como líder soy aquel que está a cargo del bienestar emocional de mi gente, sino que todos nosotros somos de alguna manera co-partícipes de poder ayudarnos mutuamente. Y yo creo que eso también le devuelve mucho poder a las personas, no solamente en el tema de la salud emocional, sino que también cómo podemos hacer ciertas cosas para ayudar a este negocio a sobrevivir, que es algo que nos preocupa a todos, absolutamente, y que no tiene que venir solamente del líder. Cómo también empiezo a decir, oye, ¿saben qué? Estas decisiones son temas que también ustedes pueden tomar, claramente las vamos a conversar, pero hay mucha más autonomía porque no tenemos tiempo para estar pasando por el sedazo todas las decisiones. Y ahí viene un tema que no es menor. Jeff Bezos, gerente, o sea, CEO de Amazon, y actualmente uno de los hombres con más dinero en el mundo, comenta una cosa que es muy interesante. Él habla de 2 tipos de problemas. El tipo de problemas que puede ser de alguna manera una implicancia que yo puedo equivocarme y no hay un gran problema. En ese tipo de problemas yo puedo darle autonomía a mi gente. Hay otro tipo de problemas o decisiones que una vez que se toman son decisiones sin retorno, esas decisiones tienen que pasar por otro filtro. Pero aquí la invitación sería empezar a pensar, ¿cuáles de estas decisiones, problemas, etcétera, que ustedes tienen en su organización podrían pasar a la categoría de aquellas que no tienen una implicancia muy alta y que la agilidad de esos mismos equipos y la autonomía y el empoderamiento que les doy puede generar resultados mucho mejores sin tener que yo, si es que esté arriba de la jerarquía, a cargo o en cargos de alguna manera de jefatura, tener que estar constantemente haciéndome cargo de eso y me libera para tomar entonces otro tipo de temas, especialmente temas más estratégicos. ¿Cómo logro que se genere este espíritu de cuerpo, que es una cuestión que hay que empezar a cultivar? Si antes no existía, hay que tener mucho ojo de ver cómo esto lo empezamos a implementar. Y si ya existe, cómo aumento el nivel de alguna manera, de cohesión social. Hay algo que les había mencionado, y que no es menor. Aquí hay solamente como intentos, a veces un poco torpes, etcétera, pero varias organizaciones se han dado cuenta de que es necesario recrear, aunque sea en forma mediada, este espacio de interacción informal con la gente de mi equipo, donde yo le cuento cómo estoy, cómo soy con mis hijos, qué me está pasando en el homeschooling, no sé muy bien qué le está pasando a mi pareja, a mi familia, alguien está enfermo, etcétera, que se da naturalmente en el ámbito presencial, pero que acá nos hemos vuelto sumamente clínicos, entonces cada vez que nos metemos a una reunión, hablamos solamente de temas de trabajo y como tenemos 5 minutos después otra reunión, nos despegamos y estamos constantemente hablando de temas solo profesionales, pero parte de lo que hace la riqueza de un equipo y que de alguna manera permite que ese armazón pueda traspasar crisis es la conectividad interna.
cuánto nos gustamos nosotros como colaboradores, en el sentido que es muy bueno formar parte de este equipo, me gusta estar acá y me siento de alguna manera acogido, contenido, porque no solamente me reciben a mí en mi identidad como trabajador o trabajadora, sino que también soy una persona que es recibida de forma mucho más completa. Solamente para complementar, mucha investigación está mostrando que el mostrarse, mientras yo pueda traer más de mí, no solamente una parte muy pequeñita de mi identidad al trabajo, sino que múltiples identidades, que son las que conforman a cada persona, generalmente se da mucha mayor congruencia en la forma en que yo trabajo, aumenta mucho más mi nivel de satisfacción laboral y además también aumenta mucho más mi efectividad, porque no tengo que estar compartimentalizándome diciendo, ah, este tema no lo puedo hablar, entonces, no, yo me muevo de una manera mucho más amplia y me siento de alguna forma aceptado tal como soy, de una forma mucho más global. Entonces Y eso es uno de también los parece ser muy elementos que nos importante. mostraste recién en el modelo de SCARF, es este sentido de pertenencia, ¿no? Exactamente. ¿Cómo generar pertenencia? Porque, ojo, lo vuelvo a mencionar porque esto es muy importante. Muchas personas están sintiendo amenazados en forma profunda su sentimiento de pertenencia a su organización. Y ojo, y uno puede decir, ah, pero es que la gente puede estar acá por los beneficios, puede estar acá por el sueldo, por las condiciones. Sí y no. Muy importante en varios estudios es el tema de cuánta cohesión y pertenencia siento con las personas con las que estoy, que predice en muchos casos que yo me voy a quedar en una organización, aunque la organización de al lado me ofrezca más dinero, porque mi relación interpersonal es muy valiosa. Y generalmente en este espacio las personas van a pensar, bueno, las personas van a seguir hablando. No, un llamado que es importante y también estratégico en este caso es cómo ustedes empiezan a planificar ciertas instancias virtuales de conversación voluntaria. Van a haber quizás personas que nunca van a participar, van a haber personas que siempre participan y otras que están y no están, pero está abierto este espacio para poder interactuar en parte con mis otros colaboradores desde un espacio mucho más personal y mucho más amplio, desde el temas identitarios. Naisa, nos quedan unos minutos y hay una pregunta en el chat que me gustaría que pudieras comentar. Pregunta una persona si es útil compartir con la organización toda esta información respecto a los estados emocionales o los procesos emocionales para que las personas se preparen y tengan conciencia que van a experimentar y que eso es normal. ¿Cuál sería tu sugerencia al respecto? Que es excelente, excelente. De hecho, qué bueno que lo dice porque a mí se me va a quedar en el tintero. Es muy esperable. Aquí nuevamente la gente así como marzo y hace como un blackout y después se vuelve a enchufar al mismo nivel. Es muy probable que marzo viene todo este tema de teletrabajo, cuarentena, etcétera. Los niveles de desempeño de varias personas no van a ser los mismos por todos estos elementos que estamos comentando. Entonces, es muy probable que tengamos que empezar a pensar y a normalizar el hecho de que no vamos a hacer lo mismo de siempre, porque nos han pasado cosas extraordinarias en mayor o menor medida. Entonces, ¿cómo también educar a las personas en el sentido de normalizar que lo que nos está pasando, que puede sonar muy perturbador a veces, que yo de repente no estoy en control, o sea, me siento mucho más irritable, tengo mucho menos capacidad de concentración, me cuesta más mantener de alguna manera el foco, es algo que es esperable y que de alguna forma tenemos que ir manejando, pero que no implica que hay algo malo con nosotros. Que esta idea así como que ahí también viene el secretismo, decir, esto me está pasando a mí, me estoy volviendo loco, algo pasa, me quedo callado y de alguna manera agravo mucho más la situación. Es decir, sabes que todos estamos en este mismo bote, a algunos les actúa, de alguna manera les activa ciertos temas, a otros, pero todos estamos reaccionando de alguna forma para poder mantener el equilibrio en una situación altamente desequilibrada. O sea, esperar y normalizar este tipo de emociones, especialmente también, ¿qué es lo que viene ahora desde el punto de vista más global? Bien, primero viene la crisis, el temor, etcétera, pero lo que mencionan varios expertos es que una vez que esto termine, van a empezar a haber demandas, porque viene la rabia que viene de las personas de demandar hospitales, demandar gobiernos, porque podrían haber hecho algo distinto, que es lo que estamos viendo que está pasando en Italia, recientemente. Entonces, esto también puede pasar, o sea, pero ¿cómo es posible? No. Vamos a tener que tener en cuenta que hay que hacer un manejo emocional de emociones que usualmente nos vemos en el lugar de trabajo, que son vistas como emociones más bien temibles, pero que son parte de la experiencia humana y que tienen algo que decir.
¿Por qué esa persona está enojada? ¿Por qué esa persona está asustada? ¿Y qué impacto tiene eso en la forma en que se está moviendo? O sea, que es prepararnos nosotros para comprender ese proceso emocional y la avalancha emocional, pero también normalizar con las personas. Ahora, normalizar no quiere decir que entonces yo voy a andar enrabiado por el mundo pateando las canecas, quiere decir que yo Pateando el perro, no. No, claramente. Pero sí entender que de repente, como decimos en Chile, se nos pueden escapar los enanitos al bosque. Es decir, vamos a tener circunstancias en las cuales vamos a tener un par de exabruptos y sabemos que ese es el contexto, no que alguien perdió la cabeza. ¿Ya? Que aquí, ojo, pocas personas de alguna manera lo están mirando porque estamos muy metidos en el tema de la crisis, pero hay, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y otras instancias están advirtiendo que viene también no solamente un tema de salud corporal, entre comillas, sino que también viene aparejado un tema un poco más muteado, pero igualmente existente e influyente de salud mental. Van a haber personas, también lo conversaba con Camila, que en circunstancias de este tipo se van a poner más fóbicas, van a haber personas que se van a poner mucho más ansiosas, hay personas que van a andar mucho más deprimidas. ¿Por qué? Porque se tensiona el sistema y cada uno de nosotros trata de enfrentarlo de la mejor manera posible. Por eso puede ser que haya gente que diga, yo nunca más voy a volver a la organización mientras no me aseguren que sea como un tipo de laboratorio de la NASA, ¿ya? Donde la gente anda con estos trajes espaciales, y uno va a tener que tomar decisiones respecto a eso. Pero sí tener en cuenta que es probable que aparezca esto y no, ¿cómo se llama?, estigmatizar a aquellos que son más, de alguna manera, sinceros en decir esto. Otra cosa importante, personas que quieran compartir cómo sus luchas a nivel interpersonal o emocional, esta encuesta de Gallup y de Qualtrics, perdón, y de SAP, lo que muestra es que las personas están dispuestas, varias de ellas, a conversar estos temas, pero con las personas que son sus pares o sus supervisores directos. Pero en ningún caso, la mayor parte de ellos decían, en último lugar, conversar esto con recursos humanos. No es una ofensa para recursos humanos, sino que seguramente también tiene que ver con que hay personas que dicen, sabes que yo no quiero que estos temas tan privados vayan a un lugar donde no me entienden, no conocen el contexto, etcétera. Entonces también cómo tener en mente y preparar dentro de la medida de lo posible a los jefes de gente que tiene personas a cargo que van a recibir también en algunos casos algún tipo de conversación donde una persona le va a decir, sabes que lo estoy pasando mal. Y que la otra persona diga, ah, no, eso tiene que usted hablarlo con recursos humanos. ¿Cómo van a hacer ese arreglo? ¿Ya? ¿Cómo se va a hacer ese arreglo y cómo lo van a poder tramitar? Naisa, la hora se me ha pasado a mí, a mil, y creo que por ahí uno que otro nos hemos quedado con ganas de más preguntas y más conversación. Pero en honor al tiempo y siendo la hora en punto, tenemos que decirte gracias. Hemos creado y les comparto como un tiro, unas memorias y disculpen si son así simplemente las ideas que íbamos capturando acá, estas memorias con todo lo que Naisa nos ha dicho y con los tips las vamos a publicar en nuestra página web. Les invito a revisarlo, a ir mirando y ver qué otras cosas quisiéramos complementar. Si les gustó esta sesión, también les invitamos, porfa, que en la encuesta que les vamos a enviar ahora nos avisen para generar más. Esperamos haber podido capturar algunas o la mayoría de las preguntas que amablemente nos enviaron en su inscripción. Y sobre todo queremos darle las gracias a Naisa por acompañarnos con todo su expertise, con todo su conocimiento. Acá te está dando las gracias Karina. No, María Eugenia es de Uruguay, Karina. Y gracias Naisa por dedicarnos este espacio. Siempre decimos que estos espacios es como una cantidad de semillitas y si una que otra me sirve a mí y germina, excelente. Entonces si alguien se va de acá diciendo, hombre, tengo que preparar a mis líderes, o dice yo tengo que tener un equipo de avanzada, o se quedó pensando en esto, los pulsos de clima, decir, hombre, yo no estoy tocando con suficiente frecuencia el estado emocional de mi equipo. Bueno, son ideas para ir preparándonos para este futuro que es incierto y que vamos a tenerlo que ir trabajando día a día. Así que muchas gracias, Naisa, muchas gracias a todos los que se han unido el día de hoy. Y Andrea pide un modelo del ciclo emocional que podamos usar en recursos humanos. Andrea, yo me comprometo contigo de hacértelo llegar. Con Naisa te podemos... Gracias. Muchas gracias, Naisa, también, y súper útil para todo, yo creo que estuvimos acá. Muchas gracias.
Me alegro muchísimo. Parte de lo que nos movía acá, gracias, muchísimas gracias a Nova, a Jenny. Yo les quiero agradecer porque de parte este es un tema que encuentro que es apasionante, claramente quedan muchos más temas por decir, pero una de las principales motivaciones era hacer algo que fuera útil dentro de este espacio, con aquello que ya de alguna manera se está diciendo y cómo prepararnos un poco mejor. Así que espero que haya sido de beneficio, haya sido útil para cada uno de ustedes y feliz de estar de acá. Un placer, ha sido una gran alegría estar acá. Muchas gracias.